Pues comenzamos. Tenemos la suerte de tener con nosotros al jefe del Estado Mayor de la misión EUTM de la Unión Europea en la República Central Africana de noviembre del 2019 a junio del 2020. Entonces, pues estamos muy agradecidos de tenerle con nosotros y esperamos que podamos sacar el mayor fruto de esta charla. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarle cómo puede una operación militar como EUFOR o EUTM favorecer el crecimiento turístico de la República Central Africana. Muy bien, bueno, pues lo primero para deciros que para mí es un placer y os agradezco la oportunidad que me habéis dado de abrirme un poquito al mundo y de daros un poquito a conocer de qué va la misión militar. Y mucha gente quizás tiene la idea de lo militar con lo bélico, con la violencia, cuando realmente hoy en día va prácticamente es todo lo contrario, ¿no? Las misiones militares, sobre todo los países como el nuestro, ¿no? Países occidentales, están más enfocados en la ayuda, en la reconstrucción, en aspectos de solidaridad que realmente todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos un poquito en eso, ¿de qué manera puede una operación militar como la mía o como otras que también hay en la zona favorecer el crecimiento de RCA dentro del aspecto del turismo? Pues bueno, como bien sabéis, para que el turismo o cualquier otra actividad se lleve a cabo, se desarrolle o triunfe en un país determinado, lo primero, lo más necesario es que ese país tenga estabilidad y tenga seguridad, ¿no? O sea, ningún turista, salvo los cuatro locos que podemos todos conocer, se adentra en un país sin tener unas garantías mínimas de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad, de que nadie lo va a raptar, no van a violar a sus mujeres o sus hijos, y va a tener unas condiciones sanitarias, higiénicas, cuanto menos aceptables, ¿no? Entonces, la misión nuestra, en concreto, más la misión que había ahí de Naciones Unidas, que se llama eh, MINUSCA, que es Misión de Naciones Unidas en Centro África, lo que están dirigidas fundamentalmente es a establecer esas condiciones básicas mínimas de seguridad y estabilidad. O sea, ese es el principal reto que tanto la misión de ellos como la mía, que era una misión fundamentalmente que luego os explicaré de entrenamiento, es para crear unas fuerzas armadas locales con unos estándares, digámoslo así, occidentales. Pues lo que pretendíamos era y se pretende, es establecer esas condiciones mínimas de seguridad que permitan pues, que ese país vaya creciendo, que a partir de que ese país se sienta estable, se sienta seguro, se den las condiciones mínimas para ir creando infraestructuras. Una vez que esas infraestructuras se vayan creando, pues que se invite de alguna manera a que gente de terceros países puedan empezar a visitar. Muy bien, entonces pues por especificar un poco más y así con rasgos generales, ¿cuáles fueron los objetivos principales durante su temporada como jefe del Estado Mayor de la misión de la Unión Europea allí? Y una vez haber regresado, ¿cómo valora usted el resultado? Bien, el objetivo principal de la misión nuestra, como os acabo de comentar, era una misión, se llama European Union Training Mission. O sea, es una misión enfocada en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas centroafricanas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es un país que ha estado desolado, es un país que no tiene estructuras de Estado, se están creando ahora mismo. Entonces el ejército pues eran cuatro amigos, digámoslo así, sin orden, sin concierto y con unos estándares pues poco, digámoslo así, poco democráticos, poco occidentales. Entonces la idea es crear una estructura de un ejército con estructuras adecuadas a un ejército occidental, un ejército moderno, que sean capaces de respetar el ordenamiento constitucional, que por supuesto, sabéis que África sobre todo es un continente que ha estado siempre muy caracterizado por muchos golpes de estados, en lo que ahí lo que importaba era el poder militar poniéndose por encima del poder político. Ahora lógicamente se pretende que sea todo lo contrario, ¿no? Como pasa en las sociedades occidentales, las sociedades modernas. Entonces, la idea fundamental y el trabajo se ha enfocado en ese sentido, en apoyar, en crear desde que llega el soldadito civil, digámoslo así, que nunca ha visto nada y que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas, pues formarle, educarle, enseñarle, no solo a disparar, que es una parte, pero muchísimas cosas más, de manera que se pueda crear y establecer un ejército moderno, respetando los firmados en los acuerdos de paz, respetando los derechos de la mujer,
etcétera, etcétera. O sea, fundamentalmente, repito, darle un tinte que se asemeje lo más posible a los estándares europeos. Esa es la idea. Muy bien. Mi experiencia, pues muy enriquecedora, como podéis imaginar. África es un continente muy distinto a todo lo que yo por lo menos había conocido. De momento te choca porque ves muchas cosas que gracias a Dios no tenemos que ver todos los días, ¿no? Como es la pobreza, la indigencia, cosas que para nosotros son básicas, como es tener un cuarto de baño, allí es inexistente. Luz eléctrica es un lujo, allí luz eléctrica tienen los ricos, nada más. Entonces, cuando ves tanta gente mayor, tanta gente pequeña, jovencita, que te viene corriendo a pedirte una limón, a venderte un plátano, porque no tienen otra cosa que vender, pues eso te impacta, ¿no? Entonces, tú ver que tú de alguna manera estás poniendo un granito pequeño de arena para que ese país pueda crecer y pueda ser mejor, pues bueno, de alguna manera te sientes útil, ¿no? Con lo cual es bastante importante. Muy bien, pues prosiguiendo, ya hemos hablado de vuestro esfuerzo. ¿Cómo valoraría usted el esfuerzo local, el esfuerzo del país por conseguir esa estabilidad y ese progreso que en un futuro pues, pueda traer una actividad turística? Bien. El país, como acabo de decir, está creciendo ahora mismo. O sea, está sentando las bases mínimas porque era un país que prácticamente era un estado fallido. Ha estado muchísimos años sometido a muchas guerras civiles, incidentes entre diferentes bandas, diferentes facciones, y eso ya os digo que ha impedido prácticamente que el país creciera como tal. O sea, no era ni un país. Entendido un país como un grupo de personas que tienen una estructura de Estado, ministerios, etcétera, que permitan que el país empiece a crecer. Eso no existía. La Unión Europea llegó allí, no la Unión Europea, bueno, la Unión Europea como fuerza militar, como fuerza policial y también como personal encargada de dotar de armas económicas, digámoslo así, dinero, financiación, para que el país fuera capaz de ir creciendo poco a poco. Y para crecer lo primero, lo fundamental era lo que os acabo de decir, era establecer las estructuras mínimas de sostenibilidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en esa situación, el país está en esa situación, vive y depende de la ayuda internacional, sobre todo la Unión Europea, en los últimos 6 años ha dado más de 1.000 millones de euros, para que os hagáis una idea, solo en apoyo a la reconstrucción. Naciones Unidas aporta mucho personal militar, por otra parte la Unión Europea también aporta este pequeño grupo de militares que estábamos allí también, y luego también intervienen otros actores como es China y como es Rusia, quizá por otros motivos que luego quizás si hay tiempo os comento. Entonces, el país está creciendo muy poquito a poco, ya existen los ministerios, ya existe toda esa organización, digámoslo así, y ahora poco a poco está creciendo. Pero hay que darle tiempo y oportunidad para que el país vaya creciendo. Una vez que esto empiece a funcionar, ya os digo, de poco a poco, pues por supuesto se irán estableciendo lo que son las estructuras básicas para que luego permita la llegada del turismo, ¿no? Que ahora mismo prácticamente es inexistente. Hay mucho personal internacional allí, pero la inmensa mayoría pertenecemos a organizaciones internacionales que de alguna manera son los que están implicados allí. Muy bien, pues continuando le voy a ceder la palabra a María Albarracín, que tiene unas aportaciones y unas preguntas interesantes. Así que adelante, María, cuando quieras. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada me gustaría darle las gracias por haber participado en esta reunión y entrevista tan importante para nosotros. Y me gustaría empezar preguntándole sobre qué piensa de los proyectos de salvaguardia de la UNESCO en la República Centroafricana. Muy bien, pues yo es una información que he visto un poco transversal, ¿no? Porque yo ya os digo, yo me focalizaba en un tema, aunque sí teníamos mucho contacto con personal de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la UNESCO está allí implicada en varios campos, sobre todo en el ámbito de apoyo a la educación, que es un reto, intentar escolarizar allí a la mayor parte de la población. Allí hay muchísima gente joven, muchísima, allí no se ve gente mayor. Ya no tiene nada que ver con esto, pero bueno, simplemente de modo anecdótico os comento que a mí me respetaban mucho, aparte porque era un militar europeo, pues porque yo tenía más de 50 años y estaba vivo. Para que os hagáis una idea, porque allí no se ve una persona con más de 50 años que esté vivo, ¿no? Entonces, claro, pensaban que era como que tenía poderes especiales. Ahí todo el mundo fallece con unas edades muy tempranas. Y por contra, hay muchísima gente joven, muchísima. Niños a patadas, miles de niños, ¿no? El índice de letalidad es altísimo.
Entonces, la labor que hace ahí la UNESCO en el ámbito de la educación es por supuesto, muy importante y muy bienvenida. Para que un país crezca, para que un país progrese, es fundamental la educación. Eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, es muy importante. Al igual que en el ámbito de la enseñanza, la UNESCO, como sabéis, está también implicada digámoslo así, en preservar lo que es la identidad propia de ese país, ¿no? La cultura, todo aquello que hace único y caracteriza al país. Entonces, bueno, yo repito, cualquier esfuerzo de cualquier organización en ese sentido es más que bienvenido. O sea que me parece estupendo y, por supuesto, lo apoyo. Estupendo. Pues una vez hablando de la educación, como usted ha nombrado hace unos segundos, me gustaría también saber qué solución le daría a la educación interrumpida, ya que, como bien sabemos, UNICEF realiza un gran trabajo para ello, pero aún así me gustaría saber por el punto de vista que usted tiene. Bien, pues lo mismo que acabo de decir hace un minuto, es importantísimo darle continuidad a la educación. Con el tema del COVID, por ejemplo, que afortunadamente allí no ha tenido una incidencia como la que hemos podido tener en España o en el resto de los países europeos o en América, allí ha sido bastante menor, pero eso de todas maneras ha obligado a cerrar las escuelas, a los colegios, por lo que también ha habido interrupción en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces, es importantísimo lo mismo, garantizar que haya continuidad. Es lo más importante por los motivos que os acabo de decir. Si queremos construir un país, si queremos que ese país tenga futuro, depende de la educación que le demos a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, es fundamental cualquier apoyo, cualquier esfuerzo, por tanto por el ámbito local, por autoridades locales, como por la comunidad internacional. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y por último, antes de cederle la palabra a mi compañero Fernando, me gustaría también saber qué es lo que piensa de los famosos o conocidos grupos antibalaca o antimachete y la sentencia que se dictó en febrero de 2020. No sé si usted la conoce un poco. Bueno, el problema que hay en ese país trasciende mucho más que los antibalacas. Los antibalacas es un grupo, una facción que hay allí, pero ahí hay 20 diferentes grupos tribales, grupos, sí, son tribales o grupos terroristas, los podemos llamar, o facciones rebeldes, que cada uno de ellos campan a sus anchas, ¿no? O sea, para que eso no es una idea, el país está dividido, de manera que se han repartido esos los diferentes grupos una porción del territorio. Entonces, ellos son los amos y los señores de cada uno de sus territorios. El gobierno local solo es capaz de garantizar la seguridad y de tener poder en lo que es la capital, y el resto del país está dominado por estos diferentes grupos, entre los que se incluyen los grupos antibalaca. Cada uno cobra unas tasas si quiere pasar por el país, por esa parte del país, y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, locales, las del Estado, son incapaces de llegar y de tomar posesión, digámoslo así, o de ejercer el poder del gobierno central en ese país. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo más importante? Pues darle poder a este gobierno central para que sea capaz de dominar, de ejercer el control en todo su territorio, que a día de hoy es muy difícil, es prácticamente impensable. Todo pasa ¿por qué? Porque la misión fundamentalmente de Naciones Unidas que hay ahí, que ya os comentaba, MINUSCA, que tiene casi 13.000, 14.000 efectivos sobre el terreno, su misión fundamental precisamente es esa, es intentar extender el poder del gobierno para que sea capaz de llegar a todos los territorios del país. Porque a día de hoy, lo que os digo, cada territorio está como gobernado por señores de la guerra, que ellos hacen y deshacen lo que quieren. Casualmente, para que os hagáis una idea, pues cada territorio coincide con que hay una mina de oro o que hay una mina de diamantes. Entonces, pues siempre están los interesados, que por ejemplo ahí Rusia tiene mucho que decir, China también, que llegan a acuerdos ya con estos diferentes señores de la guerra sin pasar por el gobierno local, el gobierno central, para explotar esas minas y para sacar todos sus beneficios. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no hay estabilidad, si no hay control por parte del gobierno central, pues es imposible que ese país crezca, que ese país sea estable y que ese país tenga las herramientas necesarias para poder garantizar su seguridad y que pueda atraer al turismo. Claro, exactamente. Pues muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Fernando. Gracias, María. Hola, buenas tardes.
A mí me gustaría empezar preguntándole sobre qué piensa sobre la política y la situación actual de la República Centroafricana. Bien, básicamente ya creo que más o menos lo he comentado, ¿no? Ahora mismo ha habido unas elecciones generales que fueron el mes pasado, si no recuerdo mal, y el ganador ha sido el que hasta ese momento era el presidente, que se llama Touadéra. Entonces, bueno, esto de alguna manera, por otro lado, era el favorito también de las elecciones y era el que la comunidad internacional prefería que siguiera siendo presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una persona conciliadora, es una persona estable, es una persona con prestigio y que tiene muy buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional, ¿no? Con lo que de alguna manera se garantiza una continuidad, digámoslo así, en ese proceso de reconstrucción nacional que está pasando, en ese proceso de implementar todas las medidas de un acuerdo de paz que hubo entre esos diferentes grupos que os estoy diciendo, tribales junto con el gobierno, para ahora mismo sigue habiendo conflictos, sigue habiendo peleas, pero son como escaramuzas, digámoslo así, ¿no? Ya no hay una guerra abierta contra el gobierno central, sino que bueno, hay pequeñas escaramuzas, sobre todo fundamentalmente por lo que os comentaba, por ese control del terreno, ¿no? Cuando alguna pequeña facción se mete en el terreno del de al lado, pues hay peleas sobre todo por el control y por dominar eso. El hecho de que el presidente haya ganado, pues bueno, este presidente tiene a todos sus ministros funcionando, tiene un gobierno, digamos que estable, y se está progresando. O sea, queda mucho tiempo, por lo que comentaba antes a María, el país era un país prácticamente inexistente, eran 4 amigos gobernados por prácticamente nadie, ahora están establecidas esas estructuras de Estado, se empiezan a ver pequeños atisbos de progreso, ya se empiezan a ver que se están haciendo obras, que se están haciendo mejoras. Entonces, bueno, va por el buen camino, pero no hay que olvidar que si os metéis por curiosidad hay una lista en la que se coloca a los países en función del índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano viene a marcar, pues bueno, una serie de características que dicen si ese país está en condiciones, si ese país cumple con una serie de estándares económicos, sociales, de respeto a derechos humanos, etc. Cuando yo llegué, sobre 185 países, en la República Centroafricana era el 183. Estamos hablando de este país, no estamos hablando de un país que todos conocemos, como puede ser los que tenemos en nuestra órbita o en el que vivimos, ¿no? Entonces estamos dando de comer, digámoslo así, a un bebé. Hay que ir con muchísimo cuidado, muy paso a paso, controlándolo, vigilándolo, para que no se atragante, es lo que os quiero decir, ¿no? La Unión Europea, como ya os he comentado, lleva invertidos en ese país cerca de 1.000 millones de euros solo en ayudas al desarrollo. Y está hay un montón de funcionarios ahí de la Unión Europea que están controlando día a día cómo se gasta ese dinero, lo cual es muy importante, ¿no? Como os puedes imaginar, no es solo darle dinero y bueno, tú te lo gastas como tú quieras, no. Ellos le dan dinero y ellos controlan perfectamente cómo se invierte, cómo se gasta y cómo se desarrolla y en base a qué proceso, procedimiento, en base a qué actividad se va a gastar ese dinero. Es la única manera para garantizar que ese país vaya a ser capaz en un futuro de crecer por sí solo, ¿no? Ahora mismo, como os digo, necesita de la atención, del cuidado, de la vigilancia de los hermanos mayores, digámoslo así, que en este aspecto pues son fundamentalmente los países europeos. Vale. ¿Y podría hablarnos un poco sobre el patrimonio cultural de la República Centroafricana? Bien, la República Centroafricana ha sido como durante 50 años una colonia, como bien sabéis, una colonia francesa, ¿no? Se independizó en los años 60 o a finales de los años 50, entonces existe mucho patrimonio, mucha herencia cultural dejada por Francia. De hecho, se percibe todavía ese ambiente, ¿no? Se ven muchos edificios coloniales, se ve la influencia, la cultura que dejaron allí los franceses, ¿no? como muchos países de habla francófona de la zona. Yo no tuve mucha oportunidad porque yo estaba muy metido en mi labor y entonces estaba en lo que era el cuartel general de la misión y salía con poca frecuencia. Pero bueno, y estaba en la capital. Pero bueno, por lo que he leído y he visto, pues bueno, la capital, como os he comentado, tiene cierta riqueza artística, tiene patrimonio, tiene una catedral, la famosa catedral de Notre Dame que se llama, que es digna de ver, es curiosa. Y luego ya en lo que es el resto del país, pues como toda África, ¿no? Tiene muchos lagos, tiene muchos recursos naturales, tiene lagos, tiene cascadas,
tiene mucho animal, tiene rinocerontes, tiene elefantes, tiene jirafas, tiene hipopótamos. O sea que ese turismo de safari, digámoslo así, o safari fotográfico, pues podría ser, por supuesto, un buen aliciente para que la gente se sintiera motivada para visitar el país. Pero repito, lo más importante ahora mismo es que ese país sea estable, sea seguro. Una vez que eso, construir redes de carreteras que son prácticamente inexistentes. Nosotros, otra cosa anecdótica, nosotros estábamos en la capital teóricamente, como sabéis, es lo más rico del país. Bueno, pues carreteras asfaltadas creo que había 5 o 6 en la capital. Imaginaos lo que puede ser en el resto del país. Teníamos una base un poquito avanzada que estaba a unos 300 kilómetros de donde estábamos. Ir en vehículo, 300 kilómetros, repito, desde donde estábamos hasta esa base avanzada eran 9 horas en vehículo. 9 horas en tiempo seco, o sea, para que no hubiera lluvias, ¿no? Para cruzar unos 300 kilómetros. Entonces, imaginaros, si queremos que haya turismo, pues lo primero es establecer una serie de redes, una serie de infraestructuras, ¿no? Que todo eso está por llegar. Vale, y ya para concluir mi pregunta y pasarle con mi compañero Gautier, me gustaría preguntarle sobre si podría hablarnos sobre cuáles son las principales exportaciones allí de la República. Y qué recomendaciones nos daría para fomentar y hacer que crezca el PIB sobre el turismo. Bien. Aunque parezca mentira, la República Centroafricana es un país rico en recursos naturales, ¿no? Tiene petróleo, tiene gas natural, tiene piedras preciosas, tiene mucha madera. Pero como pasa en otros países, pues es lo mismo. Si no tienes un gobierno estable, un país próspero, en paz, en unidad, y que todos trabajan en la misma línea, pues es imposible sacarle riqueza a este país, ¿no? Pese a esto, la República Centroafricana exporta madera y exporta piedras preciosas también, exporta oro y también, como se comentaba, también exportador de gas natural. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de todos estos recursos naturales están en manos de un pequeño grupo de personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues esto evita que el país crezca, porque lo que se enriquece son esos señores de la guerra que os comentaba, que son los que poseen, son los dueños, entre comillas, del territorio en el que se ubica esa mina o ese yacimiento, y entonces la riqueza se la reparten 4 amigos. De ahí la importancia que os comentaba también de conseguir esa estabilidad y que el gobierno sea capaz de llegar a todo el país, ¿no? De esa manera, pues las exportaciones podrían llegar a toda la población, ¿no? Y se evitaría pues esa banda de maleantes, digámoslo así, que son los que realmente se enriquecen. Creo que he respondido a la segunda pregunta. ¿Qué recomendación daría para fomentar y hacer crecer el PIB? Pues lo que estamos intentando hacer los militares, entre otros, que es garantizar estabilidad y seguridad en el país. Eso es lo más importante. Ahora mismo es lo más importante. Una vez que se tiene eso, creo que lo he comentado pero yo creo que esa es la idea fuerza que os debe quedar a todos. Una vez que se garantice la estabilidad y la seguridad de ese país, se pueden dar los pasos siguientes para que ese país crezca y ese país sea capaz de aportar riqueza y generar turistas. Sin eso es imposible. Vale, pues muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Gautier. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, pues primero le agradecemos estar con nosotros esta tarde y muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo para permitirnos hacer este trabajo y esta entrevista. Nos gustaría saber el nivel de pobreza que usted ha percibido durante su estancia en la República Centroafricana. Sí, la pobreza es absoluta, es muy grande. Allí lo que se ve, vas por las calles, lo único que ves es la gente en la calle vendiendo limones, sí, pues se los han encontrado en una esquina, o productos así manufacturados, ¿no? Cosas hechas por ellos o cosas que se han encontrado, que han podido coger y que lo venden, lo cambian, lo intercambian por otras cosas, ¿no? Como ya os comentaba, no hay luz eléctrica yo repito, yo os hablo de la capital, que es donde yo estaba, o sea, imaginaos el resto del país, ¿no? En luz eléctrica hay los 4 hoteles, en los que además vive la comunidad internacional, o sea, la gente de Naciones Unidas, la gente
de la Unión Europea, son los que realmente están dando dinero de alguna manera, porque son los que ocupan esos hoteles, ¿no? Esos centros de lujo, digámoslo así. Pero la población local no tiene luz eléctrica, no tienen cuarto de baño en sus casas, tienen como antiguamente, a lo mejor nuestros tatarabuelos, ¿no? Que cuando tienen que ir al baño pues tienen un cobertizo separado de la casa en la que viven, que la casa son 4 paredes, como podéis imaginar. Que ahí donde van a hacer sus necesidades en un agujero y ahí se acaba la historia, ¿no? Las casas son de barro, en su mayoría, hacen ladrillos con barro y ahí es donde intentan y duermen tumbados en el suelo, no tienen más. O sea que ahí no existe clase media y ahí están los 4 muy ricos y el resto de la población que es absolutamente pobre. Entonces, se ve en el día a día, ves la gente, sin embargo, la gente es feliz, que te llama la atención, ¿no? Los ves siempre riéndose, siempre contentos, ¿no? Nosotros allí teníamos mucha gente local que trabajaba para nosotros, ¿no? Tanto para nosotros como para las otras misiones, ¿no? Que ese es la gran oportunidad de trabajo para muchos de la población local, ¿no? El poder trabajar para los internacionales. ¿De qué manera? Bueno, pues son los que hacen de guardias de seguridad, son los que se encargan del mantenimiento de instalaciones, es el peluquero, es el conductor, es el que barre, el que limpia, el que mantiene la cocina adecuada, el que arregla los aires acondicionados. Todo ese tipo de gente son locales, ¿no? Y entonces, bueno, ellos son muy afortunados porque trabajan para nosotros y porque tienen un sueldo fijo. Para que os hagáis una idea, el sueldo fijo de un personal laboral de estos, pues son unos 50 euros al mes al cambio. Y se sienten absolutamente privilegiados. Privilegiados, para que os hagáis una idea del índice de pobreza que hay allí. Entonces es duro, la verdad es que es duro. Es una buena cura de humildad el darte cuenta, el estar por allí para darte cuenta de la suerte que tenemos de haber, simplemente por haber nacido en un país que nos ha tocado, ¿no? Nos podríamos haber nacido en el país equivocado y estaríamos. Entonces a mí por lo menos me hizo mucho reflexionar y pensar. Y lo hablo mucho con mis hijos siempre que tengo oportunidad. Cuando pensamos, discutimos de tontería, digo, sí. Si la gente ahí enfrente está muriendo de hambre y nosotros discutiendo porque no me gusta el libro que me han traído los reyes, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo del turismo. Pero bueno, es una reflexión que os hago y que yo me he hecho a mí mismo durante mucho tiempo estos meses que he estado ahí. Vale, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta sería si usted ha participado en algún tipo de proyecto que sea de desarrollo o de carácter humanitario para la República Centroafricana. Sí. Los más importantes proyectos de desarrollo, como ya os he comentado, los lleva a cabo la Unión Europea. La Comisión Europea dedica una serie de fondos que son importantes, como ya os he comentado. Son casi 200, 300 millones de euros anuales, que son los que están dirigidos a la ayuda al desarrollo. Son los que ellos inflan, meten en los diferentes departamentos de los ministerios y los dedican a eso, a desarrollar el país, a crear esas estructuras de progreso, ¿no? Si hay que construir una central eléctrica, pues con ese dinero. Si hay que construir escuelas o colegios, con ese dinero. ¿Me explico? Pero luego nosotros en la misión teníamos también unos pequeños fondos, con los que tanto a nivel de Unión Europea como a nivel nacional, o sea, España a mí me daba un pequeño fondo para de alguna manera colaborar o ayudar, digámoslo así, en el progreso o en la ayuda humanitaria. Por ejemplo, simplemente que nosotros colaboramos, como no realmente es una manera secundaria, porque el objetivo nuestro de la misión no tiene nada que ver con esto, como tú ya sabes. Pero bueno, por ejemplo, nosotros colaboramos en la reconstrucción de un centro de acogida de menores, un orfanato. Allí hay mucha gente, mucho huérfano de guerra, muchísimo. Entonces conocimos a una señora que se dedicaba a ir recogiendo niños abandonados que se los encontraba simplemente andando por la calle. Y esta señora, pues, no sé de qué manera, consiguió un local, un edificio, y ahí los tenía acogidos, digámoslo así. Entonces, con apoyo del Ministerio de Defensa español, pues conseguimos un dinero y ayudamos a la reconstrucción. Lo primero que se hizo fue construir un pozo. Una cosa que para nosotros lo mismo parece que es una tontería, que una casa tenga agua corriente en ese país es algo, es como si les hubieran tocado la lotería. Entonces,
el que nosotros, con nuestros medios, con nuestros ingenieros, fuéramos capaces de crear, de hacer un pozo para esa gente, pues eso fue algo inaudito para ellos, era algo espectacular, de tener agua corriente. Cuando a lo mejor hasta ese momento tenían que recorrer 10 kilómetros todos los días con un cubo a la cabeza para llenarlo de agua. Entonces se hizo ese pozo y luego creamos hicimos más obras de instalación en ese orfanato. Pusimos mesas, pusimos sillas, pusimos camas para los niños que no había, construimos una cocina. Hasta ese momento la cocina consistía lo mismo, cocinar es como lo que hemos visto en las películas, ¿no? 4 trozos de madera que iban cogiendo, un perol, y si había suerte y tenían algún pollo, metían un pollo o nada, esa era la cocina, ¿no? Conseguimos comprar una cocina de gas y también se la donamos, ¿no? Pues eso es una actividad que llegamos a cabo de ayuda, no sé si la podemos llamar ayuda humanitaria o ayuda al desarrollo, pero bueno, para nosotros fue muy gratificante, ¿no? Y luego una segunda es lo mismo, había un centro allí de formación profesional y ahí a través de un fondo de la Unión Europea pues montamos un aula de informática. Trajimos 25 ordenadores, los compramos allí, con lo que también de alguna manera estábamos fomentando el comercio, digámoslo así, local, y les montamos con mesas, con sillas, construimos el aula también, pues es un centro para que la gente se forme en el aspecto informático, por ejemplo. Entonces, bueno, son dos actividades que tanto con fondos europeos como con fondos españoles fuimos capaces de implementar allí. Vale. Y bueno, nosotros somos conscientes que existen abundantes conflictos bélicos en el continente africano. Y si por favor nos podría explicar el actual conflicto que persiste en la República Centroafricana. Es un poco complejo en 2 o en 3 minutos contaros un poco, porque es un conflicto que, bueno, que está un poco enquistado, pero bueno, lo pongo así un poquito al día. Esto empezó más o menos en el año 2002, 2003, peleas entre bandas, entre grupos, siempre por intereses partidistas, ¿no? O sea, nadie tiene interés de quedarse con el control del país. Lo que quiero es quedarme con este trozo de terreno porque aquí tengo una mina de oro o una mina de diamantes y también lo único que me importa es enriquecerme. Y entonces, bueno, básicamente es eso. Entonces el país estaba dividido, y de hecho sí que prácticamente dividido en un montón de facciones rebeldes. Del año 2002 hasta el año 2013 aproximadamente hubo varios conflictos, varias guerras civiles. Ahí hubo atentados contra los derechos humanos, violaciones, asesinatos varios. Algunos por motivos religiosos y otros por motivos fundamentalmente ideológicos, ¿no? Sabéis que siempre se mezcla una cosa con otra. A lo mejor te quiero matar a ti, como no tengo ninguna razón, pues me invento que tú eres musulmán y yo que soy cristiano y ya tengo algo que me diferencia, pues te mato, ¿no? Como pasó en Bosnia, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, a raíz de, bueno, una vez que todos estos conflictos fueron evolucionando, en el año 2013 se consiguió un acuerdo de paz en la que por primera vez se pusieron en la misma mesa esos 13, 14, 15 importantes diferentes grupos armados con el gobierno para de alguna manera decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, dejamos de matarnos y vamos a ponernos todos de acuerdo por lo menos para que el país pueda crecer, ¿no? A raíz del 13 hubo unas primeras elecciones, digamos las semidemocráticas, en las que ganó el que ahora es actual presidente. Y bueno, y entonces, muy poquito a poco, muy despacito, pues bueno, pues está empezando, como ya os he comentado, a crear esas bases de lo que en un futuro, si todo va bien, pues pueda ser un estado moderno. Todo con mucho cuidado, con mucha atención por lo que os he comentado, porque hay muchos intereses personales y una cosa es lo que la gente pone en un papel o firma y otra cosa es lo que realmente se va a implementar, ¿no? Y esa es la situación ahora mismo. Hay que tener mucha paciencia y hay que ir muy despacito por lo que os acabo de comentar, porque si a mí no me interesa estar de acuerdo con el ministro, pues no estoy de acuerdo y me alío con los rusos están muy metidos allí, precisamente por esa existencia de piedras preciosas y de gas natural
de recursos naturales, ¿no? Entonces, yo te doy armamento, yo te doy tal, tú me das tus piedras preciosas y nos olvidamos del gobierno. Entonces, bueno, repito, hasta que todo eso no vaya creciendo, madurando poco a poco, Naciones Unidas sea capaz, con esos 15.000 efectivos que tiene, que son bastantes, son muchos, porque estos grupos armados que os digo, cada grupito armado no, a lo mejor son 800, 1.000 personas, no estamos hablando de... O sea, que si hubiera voluntad política de acabar con ellos, se podría acabar, o militarmente, ¿no? O sea, que hay que ser muy cuidadoso, tampoco puedes ir allí lanzando bombas y... ¿sabes? Entonces, bueno, cuando esto evolucione y si todo va bien, pues bueno, pues podemos hablar de un estado, un estado con mayúsculas. Ahora mismo, pues lo que os digo, es cuestión de tiempo y de mucha paciencia. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en último paso, dejo mi palabra a Clara. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, ya Clara. que soy la última que le va a entrevistar, una vez más agradecerle por su tiempo. En Gracias. primer lugar, con la primera pregunta, ¿cree que los establecimientos sanitarios están suficientemente equipados? ¿Y cuáles son los principales problemas a los que usted se ha enfrentado durante el tiempo que ha permanecido allí? Vale. Bueno, os podéis imaginar, ¿no?, cuál va a ser la respuesta, ¿no? La red hospitalaria es prácticamente inexistente, ¿no? Por supuesto, en lo que es el resto del país prácticamente no hay nada. Lo que hay son pequeñitos centros de asistencia sanitaria, los que es una choza con un pequeño enfermero, si lo hay. Ahí es muy importante la ayuda internacional. La Iglesia hace una muy importante labor. Ahí los misioneros son los que muchas veces ejercen y las monjitas, ¿no?, son los que cuidan y atienden, inventan un pequeñito centro sanitario. Pero lo que es hablar de una red hospitalaria como lo que estamos acostumbrados a entender es prácticamente inexistente, ¿no? Hay muy poquitas medicinas, el país depende de lo que recibe del exterior. Francia, como la madre protectora, digámoslo así, porque tiene todavía esa memoria histórica, ¿no?, como potencia colonial que fue toda esa zona, pues yo creo que se siente moralmente todavía obligada a seguir apoyando el país, con lo que Francia proporciona bastante ayuda, bastante asistencia médica en formato de medicinas digámoslo así, de artículos sanitarios, y luego la comunidad internacional, fundamentalmente la Unión Europea. Nuestra gran preocupación cuando yo estaba allí era el tema del COVID. Imaginaros un país en esa situación. Allí la gente se muere de sarampión, para que os hagáis una idea. La gente muere de sarampión. Pues claro, si allí llegaba el COVID, pues no sabíamos lo que iba a pasar, porque eso podía ser una hecatombe, porque allí, claro, allí ni hay medicina para tratarlo, ni la gente se lava las manos. O sea, decirle a una persona que se lave las manos cuando no tiene cuarto de baño, pues imaginaros la paradoja, ¿no? ¿Qué me estás contando de limpieza cuando yo no sé lo que es no hay alcantarillado, no hay servicios sanitarios, no hay un váter donde ir al baño y no hay corriente, ¿no? ¿Qué me está usted contando de lavarme las manos? Entonces, claro, basándonos en ese aspecto, podéis imaginar cómo es, ¿no? Hicimos un estudio para hacer frente en el caso de que el coronavirus llegara allí de una manera drástica y por supuesto teníamos organizado una red asistencial basada en nuestras propias capacidades, porque el país no tiene ninguna. Entonces estuvimos en contacto con Naciones Unidas y nosotros para de alguna manera instalar una serie de tiendas en las que nosotros poder, de alguna manera, o tampoco podíamos atender a cientos de miles de personas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera intentar paliar un poco lo que podía pasar. Porque, por ejemplo, el principal hospital de la capital tiene una capacidad de 20 camas para atender a lo que pueda pasar. 20 camas, repito, la capital del país. O sea, imaginaos lo que es eso. Entonces, la red hospitalera es escasa y los medicamentos muy, muy, muy limitados. Esa es la situación actual. Estupendo. Muy bien, la segunda pregunta va relacionada con lo que usted dijo anteriormente, que hay muchos niños en la República Centroafricana. Y bueno, al respecto, nos gustaría saber si ha sido usted testigo de algunos secuestros de niños donde se les suele mandar junto con las Fuerzas Armadas, o alguna experiencia similar que haya vivido sobre el tráfico de niños.
Pues no, afortunadamente no he sido testigo ni he tenido información de que sucesos parecidos hayan pasado, por lo menos en estos últimos años. En esos años de los años que hemos hablado de los de cruentos de esa guerra civil, los años 2002, 2003, sí había constancia de que se reclutaba, ¿no? Los famosos niños soldados, ¿no? Las bandas iban por pueblo, recogían a la gente joven, se los llevaban a su territorio, los instruían, les ponían un fusil, les decían que si no colaboraban con ellos, iban al pueblo cercano y mataban a su familia. Entonces, eso sí ha pasado. Por la información que yo tengo, eso ha desaparecido afortunadamente ahora mismo. Ahora ya no se ven soldados con edades inferiores a 16, 17 años, aunque sean formando parte de esos grupos armados. Y una de las misiones que tiene la misión de Naciones Unidas es precisamente evitar y controlar la existencia de este tipo de personas, de este tipo de gente joven formando parte de las Fuerzas Armadas o de los grupos terroristas. Entonces, mi respuesta es que gracias a Dios no me consta que existan ahora mismo, por lo menos en la República Centroafricana, niños soldados. Muy bien. Y por último, ¿cómo de afectadas se ven las mujeres dentro del panorama laboral y en general? Y si pueden disfrutar plenamente de los derechos al igual que los hombres. Yo no, sinceramente no, creo honestamente que no. La mujer a mí me recuerda un poco pues, como las que veíamos en las películas de los años, yo qué sé, del siglo XIX, en Europa a lo mejor. Goza de poco respeto, de pocos derechos. El hombre sigue siendo allí el macho alfa, el que impone su respeto, y la mujer queda relegada en un porcentaje muy elevado a las labores del hogar y a la atención y cuidado de los niños, que son muchos. Allí no hay ningún tipo de control de natalidad, con lo que se ve a las chicas jóvenes embarazadas en muy temprana edad y familias muy numerosas, ¿no? O sea, la típica madre jovencita con 3, 4, 5 años, 5 hijos de corta edad alrededor de ella, ¿no? Sentados en una esquina intentando conseguir algo de comida o dinero. O sea, la mujer está relegada fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Defensa de ese país es una mujer. Pero es una cosa muy anecdótica, digámoslo así. Se ven mujeres en algunas posiciones del gobierno, en algunos cargos de diferentes ministerios que se están creando, pero, repito, la labor de la mujer se centra fundamentalmente en la atención, el cuidado del marido y de la familia, de la gran familia, de la cantidad de niños que hay por ahí. O sea, que es otra asignatura pendiente que tiene ese país también para seguir avanzando. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros, un placer. Bien, pues ya con esto damos por concluida esta entrevista y, bueno, de parte mía y de mis compañeros agradecerle de nuevo su colaboración en este trabajo y que para nosotros es un honor contar con alguien con tu experiencia y que ojalá la mitad de la gente se dedique a hacer labores como la que tú has hecho en la República Centroafricana. Hay mucha gente implicada. No, yo lo único que pretendo con esto es verdad que desde el punto de vista del turismo, como veis, hay mucho por hacer, ¿no? O sea, pero bueno, lo importante es lo que dar un poquito a conocer la labor nuestra, que trasciende mucho más allá de pegar tiros, ¿no? Que mucha gente piensa en eso. Y que es lo que hoy en día nos motiva y es nuestra razón de ser, que es intentar ayudar en donde estemos, ¿no? Tenemos gente en Líbano, en Afganistán, en Irak, en Mali, en la República Centroafricana, infinidad de sitios, ¿no? Y siempre volcados, digo España como digo el resto de los países europeos, fundamentalmente que son con los que yo trabajo y conozco, ¿no? Implicados fundamentalmente en labores de reconstrucción, de ayuda al desarrollo, de pacificación, de seguridad, para crear esas bases que permitan salir adelante a la gente que en el fondo son nuestros vecinos, ¿no? Y que de esa manera pues también se evitarían pues otros conflictos. Seguramente el terrorismo islámico, entre otras cosas, no sería o no tendría la gravedad que tiene ahora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si de alguna manera ha podido servir para abriros un poquito los ojos o para que daros a conocer algo que no teníais conocimiento, pues bienvenido sea. Y por otro lado, agradeceros de verdad la oportunidad que habéis dado, que para mí es un placer hablar con vosotros. Pues muchísimas gracias.